Hey, buenas a todos, aquí David MetaZ y estamos aquí en un nuevo vídeo. Continuando con la serie de la historia de distintos países del mundo. En esta ocasión el vídeo va a estar dedicado a Timor Oriental. Y bueno, como ya es tradición, voy a explicar más o menos el por qué he escogido este país. Y en este caso he escogido un país tan random, podríamos decir, tan desconocido por una broma que tenemos entre un amigo y yo, básicamente. Y es que, bueno, cuando, o sea, le conté yo que estaba haciendo esta serie, entonces me dijo que hiciera de este país, pero, o sea, literalmente tenemos la broma con este país porque no lo conoce nadie. Entonces, no sé. Es un país de los más pequeños y encima está en un continente, bueno, está en el continente asiático, pero está en la frontera con Oceanía, o sea, la parte más, probablemente más desconocida del mundo. Y encima tiene una historia bastante pequeñita, entonces por eso he decidido hacerlo, porque ya viniendo de la historia de Armenia, que me llevé 1 hora nada más para el vídeo, ya os podéis imaginar que no tengo muchas ganas de hacer otra vez un vídeo con una historia muy grande, muy amplia. Entonces he escogido este país para este vídeo. Entonces vamos primero con las etapas de la historia del Timor Oriental. Tenemos primero la prehistoria, que va desde el principio de los tiempos desde el principio de la humanidad, de que llegaron a Timor Oriental, que no se sabe cuándo exactamente, hasta 1512. Después la colonización por parte de portugueses y neerlandeses, entre 1512 y 1975. O sea, bastante tiempo de colonización, más de 500 años. Después la Primera República, un añito, entre el 75 y el 76. Después el dominio de los indonesios, entre el 76 y el 2002. Y por último la Segunda República, que empezó en 2002 y está vigente hasta nuestros días. Vamos primero con los primeros habitantes del Timor Oriental. Y es que los restos culturales de Yerimalai, supongo que se pronunciará, en el extremo oriental de Timor Oriental, se han datado hace 42.000 años, lo que convierte a este lugar en uno de los sitios más antiguos conocidos de actividad humana en el sureste asiático marítimo, ¿vale? O sea, en la zona del Asia isleña, podríamos decir. Aquí tengo, bueno, un mapita un mapa moderno, en el cual nos indica la zona que es Timor Oriental, que podemos ver que Timor es esta isla y Oriental pues es lo que está en rojo y tiene también un pequeño territorio aquí. Se cree que en Timor Oriental aún viven descendientes de al menos 3 oleadas migratorias. La primera es descrita por los antropólogos como gente del tipo bedo-australoide. ¿Qué significa esto? Pues significa aborígenes australianos, lo que tenemos aquí a la izquierda. Que por cierto, os comento que no tienen nada que ver, esto no lo sabía yo, con lo siguiente que vamos a decir, ¿vale? Que son los protomalayos y los melanesios. No tienen nada que ver, ¿vale? Son otro árbol familiar, podemos decir, completamente distinto. Entonces, alrededor del 3000 a.C., una segunda migración trajo a los melanesios. Bueno, no, sí, eso. Los melanesios son de esta zona que tenemos aquí. Esto es Melanesia. Entonces eran originarios de esta zona. Que están dentro del grupo australoide. No, australoide no, perdón. Austronesio, vale, sí. No me acordaba exactamente del término. Los australoides son los aborígenes australianos y los australoides son los de esta zona, los melanesios, los malayos y... Vamos, todo lo demás que hay, menos los papúes creo que era, que no pertenecían a este grupo. De lo que es la parte oceánica y de las islas, menos Japón, de Asia, del sureste asiático, son esos dos grupos principalmente. Entonces, después de que llegaron los melanesios, los australoides se retiraron al interior montañoso. Y por último llegaron los protomalayos desde el sur de China y el norte de Indochina. Vamos ahora con el origen de los timorenses como tal. Y es que los mitos sobre el origen de los timorenses hablan de antepasados que navegaron por el extremo oriental de Timor y llegaron a la tierra en el sur. Algunos relatos cuentan que los antepasados timorenses viajaron desde la península malaya, o sea, los protomalayos que ya hemos comentado, o las tierras altas de Minangkabau en Sumatra, que es lo que tenemos aquí a la derecha, o sea, de Indonesia también. Los austronesios emigraron a Timor y se cree que está relacionado con el desarrollo de la agricultura en la isla.
Y por último, el nombre Timor proviene del nombre dado por los malayos a la isla donde está situada el país, que significa, bueno, Timur, que significa este. Entonces es literalmente este oriental, es el nombre del país. Un poco redundante, pero bueno. Aquí tenemos una cabeza de piedra tallada por pueblos originarios de Timor Oriental. Aquí tenemos lo que es la península malaya. Y aquí tenemos la parte esta de las tierras de Sumatra, que ya hemos comentado antes. Y bueno, esto confirma que los timorenses son austronesios. Son concretamente protomalayos. Bueno, que son malayos. Igual que los indonesios, si no me equivoco, que también son malayos. Primeros contactos con europeos. Antes del colonialismo europeo, Timor estaba incluida en las redes comerciales de Indonesia, Malasia, China e India. Y en el siglo XIV era exportadora de sándalo aromático, esclavos, miel y cera. Desde el siglo XVI el pueblo timorense mantenía vínculos militares con los luzones, del actual norte de Filipinas. Fue la gran abundancia de madera de sándalo en Timor lo que atrajo a los exploradores europeos a la isla a principios del siglo XVI, que informaron de que la isla contaba con pequeños cacicazgos o principados. Vale, el sándalo, que lo tenemos aquí a la derecha, es una madera aromática que se usaba mucho para rituales, para incienso, para perfume, un poquito para todo. Y esto de la izquierda es una ilustración japonesa, o sea que también tenían contacto los timorenses con Japón. Más bien al revés, los japoneses con Timor. Porque esta gente, me da a mí que muchos no se movían, si no tenían ni siquiera escritura, pero bueno. Seguimos ya con la llegada de facto de los europeos, y es que los portugueses fueron los primeros en llegar en 1512, en busca de madera de sándalo, la que ya hemos mencionado antes. Colonizaron también las islas de Sumba y Flores. Sumba es la de aquí, ¿vale? Y Flores es la de aquí. Y Timor es esta. O sea que colonizaron toda esta zona. Con la llegada al trono de Portugal de Felipe II, que era el rey de España, Felipe II es un personaje muy importante, ¿vale? Para el que no conozca, pues era el hijo de Carlos V, que fue otro rey de España y del Sacro Imperio Romano Germánico, también emperador muy importante. Y Felipe sucedió a su madre, que era la reina de Portugal, y se quedó con toda España y toda Portugal. Entonces, los españoles ejercieron el dominio sobre la isla durante aproximadamente 60 años, usándola de posición estratégica con los intereses coloniales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que se habían independizado de España y estaban librando una guerra. Y estaban intentando... Bueno, los Países Bajos tenían intereses en esta zona, en Asia. En Asia... en las Indias Orientales, básicamente. Por cierto, poco se habla de los neerlandeses intentando conquistar medio mundo colonial y comiéndose un poco los mocos en todas partes. Menos aquí, pero vamos, aquí ya veréis lo que pasa, que tampoco hacen mucho. Entonces, bueno, ha faltado mencionar aquí quizás que después de estos 60 años Portugal se vuelve a independizar y lo vuelve a tener Portugal, pero bueno, poco más. Vale, pues seguimos con la partición del Timor, y es que en abril de 1859 el Tratado de Lisboa, el cual fue un tratado que firmaron Portugal y Países Bajos tras una guerra que tuvieron, la división de... Bueno, se dividió la isla en dos partes, siendo la parte occidental para los neerlandeses y la oriental quedó bajo mando portugués, como ya estaba. Entonces, esta no es la división que se hizo como tal, ¿vale? Esto es actualmente. Pero bueno, la idea está ahí, es que el Timor Oriental y el Timor Occidental, como en estados diferentes, surge aquí. La división está más o menos por aquí, ¿vale? En este tiempo, si no me equivoco. Entonces, la capital de los portugueses en la isla se estableció en Dili, ciudad que se fundó en 1869. El motivo del por qué ni siquiera tenían capital es porque esto sí que era una colonia de facto y tal cual también se hizo mucho en África, los ingleses y los franceses. Y es que por eso se dice muchas veces que lo que tenía España en América sobre todo no era una colonia, porque una colonia es un lugar que tú llegas, explotas los recursos y ya está, no haces nada más. Si acaso matar gente, pero no construyes, ni haces ciudades, ni nada. Por eso aquí ya esto empieza a no ser tanto una colonia. Pero durante varios siglos, durante el siglo, ya hemos visto 16, 17 y 18 y la mitad del 19, esto fue una colonia como tal en la cual simplemente servía para explotar los recursos naturales y ya está. Entonces, durante 4 siglos los portugueses usaron el territorio para fines comerciales y comerciales, esto es lo que acabo de explicar, explotando los recursos naturales sin apenas colonizar el territorio.
O sea, aunque parezca un poco contradictorio, lo que es colonizar no es colonizar. Porque colonizar es llenar de gente que viene de otros países, la zona es llenarla de gente. Pero claro, una colonia como tal es una cantera enorme en la cual sacas recursos. Esa es lo que se toma por colonia. Pero bueno, o por lo menos lo que yo tomo por colonia. La población nativa de Timor estaba organizada en estamentos y jefaturas, donde se destacaban cinco: los Liwari, en ellos se encontraban los reyes y jefes; los Dato, integrados por nobles y guerreros; los Ema Reino, a esta clase pertenecían los plebeyos libres; los Ata, que eran los esclavos; y los Lutum, que eran los pastores nómadas. O sea, como casi todas las civilizaciones antiguas, estaba hecho por clase. Pasaba en la sociedad europea, se ve en el feudalismo, en Roma obviamente, en India también con el sistema de castas que es religioso, literalmente. En fin, pues aquí tenían lo mismo, como no puede faltar. Los habitantes nativos entre ellos hablaban su propia lengua y participaban en sus religiones. Solo utilizaban la lengua portuguesa para hablar con los colonos. Con la llegada de misioneros europeos se fue instalando entre la población la fe cristiana y se difundió la lengua portuguesa. Pero vamos, que Portugal se la sudaba completamente lo que hablaran esta gente, lo que hicieran esta gente, simplemente querían los recursos naturales. En fin. Eh, Portugal utilizó Timor en sus inicios como lugar de exilio donde habitaban los presos políticos y delincuentes comunes. A su vez, la colonia neerlandesa proseguía su desarrollo en el lado occidental. Vamos con la Segunda Guerra Mundial ya del tirón. Avanzamos unos 100 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1941, la parte de Timor portugués fue ocupada por el ejército australiano y neerlandés. ¿Por qué? Pues porque esperaban a los japoneses, que estaban invadiendo mm, toda Asia prácticamente. Iba a decir toda la parte del Océano Pacífico asiática, pero no. O sea, invadieron también China, perdón, y todo. Así que se volvieron un poco locos los japoneses en esta época, la verdad. Pero bueno. Finalmente, tras la invasión de estos en febrero de 1942, se desencadenó una campaña de guerrillas conocida como la Batalla de Timor, que duró un año. Estas batallas tuvieron consecuencias fatales para la población civil que perdieron sus casas y donde los japoneses se adueñaron de los suministros de alimentos. Tras la invasión japonesa, la muerte de los habitantes de Timor llegó a la suma de 70.000. Cuando finalizó la guerra, Japón se retiró de la isla cediendo el territorio a los portugueses, que continuaron con una colonización despreocupada. Aquí ya empezamos las penurias, la verdad. Y es que venimos de un país no muy exento de penurias y en fin, catástrofes, y nos estamos metiendo en otro. Ahora veréis el porqué más adelante, esto es solo el principio. Vamos ya con la independencia de Timor Oriental. Y es que en términos de inserción tecnológica no fue hasta la década de 1960 que la capital Dili dispuso de luz eléctrica. O sea, ya os podéis imaginar lo que les importaba a los portugueses Timor. Absolutamente nada. Y hasta la década siguiente de agua potable. O sea, hasta 1970 no tenían agua potable. Bastante triste, la verdad. Pero bueno. Alcantarillado, escuelas y hospitales. El resto del país, sobre todo en las áreas rurales, continuaba retrasado. Aquí podemos ver, por cierto, y durante toda la historia de Timor Oriental que queda lo vamos a ver, cómo los medios occidentales, europeos, sobre todo y estadounidenses, le dan visibilidad nada más a lo que les interesa. Quiero decir, sí, en África está muy mal y no tienen agua potable. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero es que en Timor Oriental, hasta la década de los 70 tampoco tenían. Y seguro que en los 70 tampoco te ponían nada de esto. ¿Por qué? Porque la manejaba una potencia europea y no les convenía que se supiese nada de lo que ocurría ahí. Uno de los momentos más importantes de la historia de Timor se produce en el momento en que Portugal se produce la revolución de los claveles. La revolución de los claveles fue el fin de la dictadura en Portugal y el inicio ya del Portugal democrático. Este hecho iba a marcar el inicio de la descolonización por parte de Portugal. El partido que adoptará en papel protagonista en este proceso fue el Fretilin, o Fretilin, no sé. Supongo que será Fretilin, no sé. Frente de Liberación de Timor Oriental Independiente.
pero no logró inicialmente un apoyo completo. Un breve inciso, y es que el Fretilin, o Fretilin, no sé, era un partido, iba a decir de izquierda o socialista, no, eran comunistas, y ya está, ¿vale? Eran marxistas, lo cual la verdad que no le va a venir muy bien en el futuro a Timor Oriental, ya veremos por qué. La tensión entre las facciones fue creciendo y en agosto del 75 estalló, estalló una guerra civil con los conservadores de UDT y el grupo pro-indonesio de Apodeti, no decantándose por la primera fuerza hasta octubre, cuando dominaron el territorio. O sea, finalmente ganó el Fretilin, pero estuvieron también en una guerra civil con el Apodeti, que era un grupo político que buscaba la anexión con Indonesia, que es básicamente sus vecinos y luego también sus rivales y sus enemigos. Y con UDT también porque eran conservadores y el Fretilin, como ya hemos dicho, eran comunistas. Durante este periodo, la administración y tropas portuguesas se retiraron a la isla de Atauro, que es lo que tenemos señalado en rojo en la imagen del medio, mientras los civiles fueron evacuados a Australia. Finalmente, los vencedores proclamaron la independencia el 28 de noviembre de 1975, que no fue reconocida oficialmente por Portugal, que había seguido el problema sin implicarse, dado que desde el verano también habían estado sumidos en una gravísima crisis política y militar. Vamos, que Portugal siguió sudándosela a Timor hasta el final. Pero bueno. Ya vamos con la invasión de Indonesia. Y es que el 7 de diciembre de 1975, o sea, ni un año después de la independencia, 3 días después de una reunión entre el dictador indonesio Suharto, que es el que tenemos abajo a la derecha, y el secretario de estadounidense, sí, militares indonesios invadieron el territorio timorense. A pesar del repudio de la Asamblea General de la ONU, pues Estados Unidos, bajo el mandato de Nixon, apoyó esta invasión vendiendo armas a Indonesia. Y Australia también aprobó la invasión. El por qué ahora os lo contaré. Y es que la justificación fue que respondían a una petición de la Unión Democrática de Timor, la que ya hemos dicho que estaba en guerra. No, esa no era, perdón. Esa era otro grupo político. Pero bueno, un grupo también conservador y liberal democrático de Timor. Entonces ellos se supone que pidieron ayuda por la situación de desorden que se vivía en el país. Para empeorar más las cosas, el hecho de que el partido mayoritario de Timor Oriental, el Fretilin, tuviese orientación izquierdista, como ya he dicho, y recibiese apoyo vocal de China, llevó a que Estados Unidos, que se estaba retirando de Vietnam del Sur, y Australia no pusiesen ningún impedimento a esta anexión, llevada a cabo por un gobierno pro-occidental, el régimen de Suharto, que había suprimido violentamente el Partido Comunista Indonesio en 1965. O sea, en plena Guerra Fría, un país comunista al lado de un país pro-occidental, dictatorial y expansionista, un poquito chungo sí que lo tenía, la verdad. O sea, tenía al sur y al occidente a Australia y al norte perdón, al oriente y al sur a Australia y al occidente y al norte a Indonesia, que eran dos países pro-occidentales y ellos eran comunistas y eran enanos, o sea, chunguísimo. Y de nuevo, Estados Unidos, el país de la libertad que no se exporta, pues dejando que un dictador gobierne un país con tal de que no sea comunista. O sea, sacarte de una dictadura para meterte en otra. Tras la invasión en julio de 1976, el territorio fue declarado la 27ª provincia de Indonesia, llamada Timor Timur. Sin embargo, la invasión no fue reconocida por las Naciones Unidas, de forma que su estatus legal siguió siendo el de un territorio no autogobernado bajo administración portuguesa. O sea que para las Naciones Unidas seguía siendo territorio portugués. La anexión indonesia se caracterizó por una extrema violencia y brutalidad. Durante la invasión y ocupación, 24 años, se estima que fueron asesinadas entre 60.000 y 200.000 personas de una población de unos 600.000 en el momento de la invasión. O sea, otro genocidio más. Y otro genocidio del que no hemos oído nadie hablar, porque está financiado por Estados Unidos. El gobierno indonesio. En 1989 el gobierno indonesio inició programas de desarrollo social como la construcción y reparación de escuelas, hospitales y otros edificios para promover una buena imagen con los timorenses. La visita del Papa Juan Pablo II a Timor Oriental en octubre de 1989 fue marcada por manifestaciones pro-independentistas que fueron muy reprimidas.
El 12 de noviembre de 1991, el ejército indonesio disparó contra las personas que homenajeaban a un estudiante muerto por la represión. Cerca de 200 personas murieron en este incidente. No obstante, diversos grupos, liderados por el Fretilin, iniciaron la resistencia contra las fuerzas indonesias y en favor de la independencia en las montañas de la isla, bajo el mandato de su jefe, Chanana Gusmao, el cual no tenemos aquí imagen, la tenemos en la siguiente página porque será más importante después, hasta su captura y encarcelamiento de Gusmao, que fue encarcelado en Yakarta, en Indonesia. Su puesto fue ocupado posteriormente por Connie Santana, el que tenemos abajo a la derecha, que parece el Che Guevara de Timor Oriental, literalmente. Es como una mezcla entre el Che Guevara y un narcotraficante, ¿no? No sé. En 1996, el obispo Carlos Felipe Ximénez Velo y José Ramos Horta, dos destacados activistas por la paz y la independencia, recibieron el Premio Nobel de la Paz. El de abajo a la derecha a la izquierda, perdón, Ramos Horta. No, perdón, Ramos Horta aparece luego, este es Ximénez Velo. Sí, el obispo. Probablemente por haberme metido con este hombre, mañana voy a aparecer muerto, ¿vale? No pasa nada. Segunda independización de Timor Oriental. En 1999, el gobierno indonesio decidió, bajo fuertes presiones internacionales, convocar un referéndum sobre el futuro de Timor Oriental. El 30 de agosto del 99, los timorenses votaron por la independencia de Indonesia, en un referéndum supervisado por las Naciones Unidas, dando una clara mayoría del 78,5% a favor de la independencia, rechazando la alternativa de continuar siendo una provincia autónoma dentro de Indonesia. Aunque, no sé, yo hubiese hecho el referéndum en toda Timor, no solo en Timor Oriental, pero bueno. Aquí abajo a la derecha tenemos a Gusmao, por cierto. Y bueno, sigo. Sin embargo, violentos disturbios ocurrieron inmediatamente después de la votación, instigados por milicias antiindependentistas. En apenas un mes murieron 2.000 personas, 3/4 de la población fueron desplazados y un 75% de la infraestructura del país fue destruida, reduciendo las ciudades del país a ruinas, principalmente Dili, la capital. Vamos, otra guerra civil prácticamente. Finalmente, fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas, lideradas por Australia, fueron desplegadas para restaurar el orden. La independencia fue reconocida internacionalmente el 20 de mayo de 2002. Timor-Leste, o sea, el nombre de Timor Oriental en portugués, ingresó en las Naciones Unidas el 27 del mismo año. O sea que, como podéis ver, es un país muy nuevo que tiene 23 años, del 2002. El antiguo guerrillero, Xana Gusmao, que ya lo hemos mencionado antes, que está abajo a la derecha, fue elegido como el primer presidente de la República Democrática de Timor Oriental y se esperaba que los beneficios de la exploración petrolera en el mar de Timor, entre Timor Oriental y Australia, pudiesen ayudar al que es uno de los países más subdesarrollados del planeta. Aquí tenemos abajo a la derecha lo que es el mar del Timor. Por cierto, cabe destacar que ya no era el mismo partido. Gusmao se fundó otro partido que era más moderado, era más centrista. Así que bien por esa otra parte, pero bueno. A mí me recuerda un poco, no me preguntéis el por qué, a Lula da Silva. No es lo mismo, pero no sé. Se parecen físicamente y todo. Y vamos ya con la última diapositiva. Como podéis ver, ha sido bastante corto. A lo mejor ha durado media horita el vídeo, no lo sé. Pero vamos, si ha durado media hora es porque estoy hablando bastante relajado. En 2006, una grave crisis política estalló en el país. Cerca de 600 soldados desertaron y se produjeron combates civiles, robos, manifestaciones y asesinatos. La crisis, que siguió reverberando hasta 2008, tenía un marcado perfil étnico, toda vez que se consideró que las etnias más orientales habían cargado con la mayor parte de la resistencia y en consecuencia habían copado los cargos militares. Eso no está muy bien explicado, pero bueno, yo lo intento explicar más o menos. Y es que la parte oriental se sentía discriminada, si no me equivoco, por la occidental, y la occidental estaba apoyada por la policía, o la oriental por la militar. No sé, un rollo muy extraño que se traían entre el occidente de Timor Oriental y el oriente de Timor Oriental. En fin, mucha división. Una intervención de fuerzas internacionales, una vez más, en junio consiguió devolver la estabilidad. La crisis terminaría con la renuncia del primer ministro, Mari Al-Khatiri, que es el que tenemos abajo a la izquierda, sucedido en su cargo por el Premio Nobel de la Paz, del que ya hemos hablado, el ex canciller José Ramos Horta, el de abajo a la derecha. Gusmao, que era el presidente, quien acaso llevó mayor responsabilidad en la grave crisis, se mantuvo en su cargo y decidió convocar elecciones presidenciales, con dos cojones.
cuya segunda vuelta, el 9 de mayo, declaró como vencedor a Ramos Horta. Hombre, no, si quieres ganas, ¿sabes? Con más de un 70% de los votos, asumiendo el cargo de presidente el 20 de mayo siguiente. Guzmán quedó con el cargo de primer ministro, o sea que ahí se iban pasando la pelota de unos a otros y da igual que no lo eligieran, que te iban a poner igual. Y los sucesivos cargos de Guzmán han sido muy ineficientes según los informes de desarrollo humano de la ONU. La corrupción de las administraciones de Guzmán han llevado a Timor Oriental a situarse entre los países más corruptos del mundo. Y ya no hay más. Sigue gobernando Ramos Horta a día de hoy. Y la verdad sigue yendo igual de chungo el país. Y nos extraña que se vuelva a liar dentro de poco. Y esto de tener tanta diferencia, o sea, en un país tan pequeño, tener diferencias entre Occidente y Oriente, étnicas y de ideológicas y todo, es un poquito chungo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like y seguiré trayendo este tipo de vídeos. Y hasta la próxima. Adiós.